A veces no son las personas, no son los lugares, no son las palabras. A veces es un objeto. Algo que cuelga en una pared que parece decorativo, inofensivo, hasta silencioso. Algo que mirás todos los días sin prestarle demasiada atención, hasta que un día sentís que te está devolviendo la mirada. Los cuadros no hablan, no se mueven, no hacen ruido, pero guardan historias, intenciones, presencias, emociones que no siempre pertenecen a quien los compró. Hay cuadros que acompañan, hay cuadros que inspiran y cuadros que traen algo consigo, algo que ya estaba ahí antes de llegar a tu casa. Esta noche vas a escuchar 3 historias distintas, 3 personas, 3 cuadros y 3 destinos completamente alterados desde el momento en que decidieron colgarlos en el living. Porque hay cosas que no se compran por casualidad y hay imágenes que no deberían estar en ninguna pared. Sentate, puse la pava, tomemos unos mates. Hoy, en Relatos de Punta Lara, cuadros malditos. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. La familia Rivas encontró el cuadro un domingo a la tarde, en una feria de antigüedades armada sobre una plaza de barrio. No buscaban nada en particular, paseaban, solamente miraban, perdían un poco el tiempo, hasta que Laura lo vio. «Mirá ese payaso», dijo, sin saber por qué se había quedado clavada frente a ese marco viejo, gastado, con olor a humedad. El cuadro mostraba a un payaso sentado en el suelo, con la cara tapada con una mano. En la otra sostenía una careta sonriente alrededor, juguetes viejos. Una pelota, un caballito de madera, una cruz tirada. La pintura parecía al óleo, oscura, pesada, incómoda. «Es feo, bastante feo», dijo Martín. Pero Laura no podía dejar de mirarlo. El vendedor aseguró que era antiguo, que venía de una casa que había quedado abandonada hace muchísimos años. Lo vendió barato, casi como apuro. Esa misma noche lo colgaron en el living. Y esa misma noche empezaron los ruidos. Golpecitos suaves en la pared como uñas, como si alguien del otro lado probara la superficie. Martín pensó que eran caños. Laura pensó que era la madera del marco acomodándose. No le dieron importancia, hasta que Emma, su hija de 6 años, dijo algo durante el desayuno. «Mamá, el payaso habla». Laura se rió. «Ah, sí, ¿y qué te dice?» «Que no le gusta la cara que tiene». Laura dejó la taza en la mesa. «¿Cómo que no le gusta?» «Que esa no es su cara, que la de la mano es la verdadera». Ese comentario quedó flotando en el aire, incómodo. Esa tarde Laura se quedó sola en la casa, pasó varias veces por el living. Cada vez sentía algo raro, como si el ambiente estuviera más pesado, más denso, hasta que se detuvo frente al cuadro. Sintió un frío inmediato. El rostro del payaso ya no estaba igual. La mano seguía tapándolo, pero entre los dedos se veía más piel, más ojo, más expresión. Antes parecía oculto, ahora parecía asomarse. Laura pensó que era su imaginación, sacó una foto con el celular a la noche. Cuando Martín llegó, le mostró la foto que había sacado el día que lo compraron y lo compararon con el cuadro en la pared. No, no era el mismo. En la foto original la mano cubría casi toda la cara. Ahora, el ojo del payaso se veía claramente entre los dedos. Un ojo húmedo, brillante, vivo. «Lo estás mirando mucho», dijo Martín incómodo. «Seguramente es tu sugestión». Pero esa noche Emma se despertó gritando. Decía que el payaso estaba en su pieza, que se sentaba al lado de la cama, que tenía una voz rara como si hablara con agua en la boca. «Dice que no encuentra su cara», lloraba Emma. A partir de ahí, Emma no quiso dormir sola, y los ruidos aumentaron. Golpes en la pared, crujidos en el marco, el caballito de madera que aparecía cada mañana un poco más inclinado, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro del cuadro. Laura empezó a notar otra cosa. La expresión del payaso estaba cambiando. Ya no parecía triste, parecía expectante, como si estuviera esperando algo. Una madrugada Laura bajó al living por agua. Lo vio. La careta que el payaso sostenía en la mano estaba girada. Ahora miraba hacia afuera del cuadro.
Laura se quedó paralizada. Sabía perfectamente que antes no estaba así. Se acercó temblando y notó algo que le heló la sangre. La cara de la careta era igual a la cara de Emma. Los mismos ojos, la misma boca, la misma expresión. Laura gritó. Martín bajó corriendo cuando miraron el cuadro juntos. La careta era otra vez la de un payaso sonriente, como siempre. Pero Laura no estaba equivocada. A la mañana siguiente, Emma no habló. Se quedó sentada frente al cuadro durante horas, en silencio. Solo lo miraba. Cuando Laura la fue a buscar, la nena dijo que algo le quedó clavado para siempre. Ahora sí tiene mi cara. Dice que ya puede salir. Ese mismo día descolgaron el cuadro. Lo apoyaron boca abajo en el garaje esa noche. Por primera vez en muchos días. No hubo ruido, no hubo golpes, no hubo susurros. Pero a la mañana siguiente, el cuadro estaba otra vez colgado en el living. Nadie lo había tocado y esta vez el payaso ya no se tapaba la cara. Tenía el rostro completamente descubierto y estaba sonriendo. Ariel no era un hombre impresionable, trabajaba en una aseguradora. Llevaba una vida ordenada, rutinaria, gris. No creía en nada que no pudiera explicarse. Por eso, cuando compró el cuadro, lo hizo simplemente porque quedaba bien en el living. Era una pintura extraña, un paisaje que no parecía real, un túnel, formado por árboles retorcidos, ramas que se cerraban como una espiral, y al fondo, una luz lejana. En el centro una figura humana diminuta, apenas insinuada. Le gustó, porque era distinto, porque obligaba a mirarlo. Los primeros días no pasó nada, hasta que empezó a soñar. Soñaba que caminaba por ese lugar, no mirándolo desde afuera, sino adentro. Sentía el suelo de hojas bajo los pies, el olor a humedad, el eco de sus pasos dentro del túnel de ramas. Al principio lo tomó como algo curioso. Después empezó a soñar todas las noches lo mismo. Siempre avanzaba un poco más, siempre la luz estaba más cerca, de repente oscuridad. Y siempre, cuando estaba por alcanzar, despertaba. A la semana Ariel comenzó a notar algo raro, reconocía detalles del cuadro que antes no estaban. Una rama torcida que no recordaba, una piedra en el suelo, una grieta en el tronco de un árbol. Se paraba frente a la pintura y murmuraba: esto no estaba así. Pensó que era su gestión, pero en el trabajo empezó a decir cosas incómodas. Anoche avancé mucho, le dijo un compañero totalmente serio. Ya sé por dónde doblar. ¿Dónde? En el cuadro. Claro, todos se reían. Creían que estaba haciendo un chiste raro. Pero Ariel no se reía. Cada vez dormía menos, cada vez hablaba más del cuadro. Hasta que un lunes llegó tarde, ojeroso, transpirado. Anoche llegué a la luz, dijo. ¿Y qué había ahí? Ariel dudó. No sé, porque me desperté. Esa frase dejó de causar gracia. Empezó a faltar al trabajo, se quedaba horas parado frente al cuadro en silencio. Una vecina lo vio una tarde inmóvil, tan cerca del marco que casi apoyaba la frente en la pintura. Cuando su hermana fue a visitarlo, lo encontró sentado en el sillón mirándolo fijo. Ari, ¿estás bien? Él señaló el cuadro. Ya sé, caminarlo sin perderme. La hermana pensó que estaba teniendo un brote. Esa noche Ariel desapareció. No se fue de la casa, no había puertas forzadas. Tampoco faltaba nada. Simplemente él no estaba. Lo encontraron a la madrugada en el living, tirado en el piso, frente al cuadro, desmayado, con la mano apoyada sobre la pintura como si hubiera intentado atravesarla. Lo internaron al día siguiente. Ariel no reaccionaba, no respondía, miraba al techo como si estuviera ahí. Pero pedía algo: papel, lápiz. Los médicos pensaron que dibujar podía ayudar y Ariel empezó a dibujar. Dibujaba el paisaje del cuadro, pero no como veía colgado en su casa. Lo dibujaba desde adentro, desde un costado, desde atrás de los árboles. Dibujaba cosas que en el cuadro no existían. Un arroyo fino entre las raíces, marcas de los troncos, piedras formando un sendero. Y en uno de los dibujos algo que heló a su hermana cuando la vio. Una figura humana parada en el túnel, mirando hacia afuera, mirando hacia el lugar desde donde Ariel estaba dibujando. Los médicos confirmaron el diagnóstico: brote psicótico severo.
pero había algo que nadie podía explicar. Cuando la hermana volvió al departamento para vaciarlo, se detuvo frente al cuadro y sintió un frío inmediato, porque ahora, en la pintura, la figura humana del centro ya no estaba de espaldas, estaba de frente, y era el mismo rostro de Ariel. A veces la vida con los vivos puede ser más aterradora que cualquier historia paranormal. Samantha lo sabía, aunque nunca lo dijera en voz alta. Llevaba 5 años casada con Diego, 5 años de promesas que nunca se cumplían, de disculpas que siempre llegaban tarde, de moretones que aprendió a tapar con maquillaje y excusas ensayadas frente al espejo. Ella había visto las señales desde el principio, los celos desmedidos, el tono que cambiaba sin aviso, la forma en que apretaba el brazo cuando discutían. Pero siempre pensó lo mismo: él va a cambiar. Claro, nunca cambiaba. La casa era un lugar silencioso, no por paz, sino por miedo. Samantha caminaba midiendo el ruido de sus pasos, el volumen de su respiración, el momento exacto en que Diego cruzaba la puerta para anticipar su humor. Un jueves a la tarde, después de una discusión que terminó como siempre, Samantha salió a caminar sin rumbo, con los ojos hinchados, el labio partido, y una sensación de vacío que ya se había vuelto costumbre. Entró en una tienda de cosas usadas sin saber por qué. Lo vio, un cuadro apoyado contra la pared, un ramo de flores hermoso, vibrante, lleno de color, pintado en el medio de una tormenta feroz. El cielo negro, la lluvia cayendo con violencia, relámpagos iluminando el fondo, pero las flores estaban intactas, firmes, vivas. Samantha sintió algo que no sentía hace mucho: calma. Lo compró sin pensar. Cuando lo colgó en el living, Diego apenas lo miró. «Horrible, parece un velorio», dijo. Esa noche Samantha soñó con su abuela. Hacía años que había muerto, sí. En el sueño, la abuela no le hablaba, solo señalaba algo detrás de ella. Un campo, lluvia, flores. Samantha se despertó llorando. A la mañana siguiente notó algo raro. El cuadro parecía más luminoso, como si las flores tuvieran más color. Pensó que era la luz del día, pero al caer la noche volvió a mirarlo. Sintió un escalofrío. La tormenta del fondo parecía más intensa, los relámpagos más marcados, la lluvia un poco más espesa. Las flores, en cambio, estaban perfectas. Esa noche volvió a soñar con su abuela. Esta vez, la abuela se acercó y le dijo algo al oído. «No estás sola, hija». Samantha despertó con una sensación extraña, no de miedo, de compañía. Los días siguientes, cada vez que Diego levantaba la voz, Samantha sentía un impulso inexplicable de mirar el cuadro. Y cada vez que lo hacía, notaba un detalle nuevo. Las flores parecían más fuertes, la tormenta aún más violenta, como si el cuadro estuviera absorbiendo algo. Una tarde, después de un golpe particularmente fuerte, Samantha cayó al suelo del living. Desde ahí, vio el cuadro de frente. Ahí fue cuando lo entendió. La tormenta no estaba detrás de las flores. La tormenta era la casa, y las flores eran ella. Esa noche soñó por tercera vez con su abuela. Y esta vez, la abuela fue clara. Salí de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. No fue un pedido, fue una orden. Samantha se despertó a las 4 de la mañana, en silencio, sin llorar, sin dudar. Preparó un bolso, tomó las llaves. Antes de salir, se detuvo frente al cuadro y vio algo que le erizó la piel. Entre las flores, apenas visibles, estaba el rostro de su abuela, dibujado con sombras, con pétalos, con luz. Estaba sonriendo. Samantha se fue, no volvió. Días después, cuando Diego regresó a la casa con la policía para denunciar que su esposa había desaparecido, entraron al living. El cuadro seguía colgando, sí, pero ya no había flores. La pintura mostraba un campo oscuro, arrasado por la tormenta, y tallos quebrados, pétalos en el barro, y en el centro, apenas visible, la silueta de una mujer caminando bajo la lluvia, alejándose. Buenas noches.